a nadie le gusta ir a un sitio donde la teoría es que nadie paga, la teoría es que allá sobramos, pero la realidad es que nosotros mismos nos encargamos que allá sobremos, de que no hagamos falta. Entonces es una oportunidad de saber cómo podemos hacer que nosotros nos volvamos importantes y realmente podamos facturar estos servicios o crear la oportunidad de hacer ese trabajo que en las clínicas usualmente lo hacemos, pero en el resto de los sitios sabemos que no. Entonces el doctor Alberto es médico anestesiólogo de la Universidad Javeriana, tiene su empresa que maneja sedación en Bogotá y además pues, está en su segundo periodo de vicepresidencia de la Sociedad Colombiana de Anestesiología. Entonces, bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Lo escuchamos y muchas gracias nuevamente. Muy amable. Bueno, agradezco la invitación del doctor Bustamante, del doctor Pompeyo, a esta charla que pretende básicamente lo que él ya mencionó, que es ver qué horizontes hay nuevos, porque estamos en una etapa de incertidumbre y creo que esas etapas de incertidumbre, aunque nos causan molestia, nos causan inquietud, también nos deben impulsar un poco a buscar nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Entonces, el objetivo de esta charla básicamente es conocer cuál ha sido el desarrollo en el ámbito internacional y en el ámbito colombiano de la sedación, identificar nuevas modalidades de prestación de servicios y finalmente pues tratar de compartir con ustedes algo de la experiencia que tenemos para analizar unos casos y poderlos discutir, obviamente dirigidos al hecho de realizarlos con sedación. Entonces, hace más o menos 30 años yo me vi inmerso en la necesidad de empezar a hacer sedaciones, ya que mi hermano es gastroenterólogo y pues salía a un mundo que era bastante curioso. Estábamos fuera del quirófano, él puso su unidad de endoscopia y ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que había anestesiólogos que llevaban más de, especialistas en gastroenterología que llevaban más de 30 años haciendo la sedación de sus propios pacientes, ayudados por una enfermera a la cual le indicaban una técnica que era muy sencilla, era 2 centímetros de propofol cada vez que el paciente diga ay, ay, ay. Esa era la dosis. Entonces, efectivamente venían haciéndolo y venían haciéndolo realmente sin muchas complicaciones y realmente utilizando medicamentos que para esa época nosotros como anestesiólogos todavía no dominábamos exactamente. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Teníamos que buscar, para poder entrar en ese mercado, un marco académico y un marco de habilitación de los servicios. Entonces, dentro del marco académico empezamos a buscar qué se había escrito, qué habían hecho. La ASA había empezado desde el 84 a dictar unos cursos de sedación a la población en general para hacer sedación con midazolam. En el 2002 aparecen unas guías de la ASA para sedación por no anestesiólogos. Entonces nosotros después, cuando tuvimos oportunidad de revisar eso, decíamos, pero ¿cómo la ASA patrocina que sean no anestesiólogos? Pues porque era el momento histórico en el que estaban y querían por lo menos que hubiera algo de guía. En el 2010 aparece un estudio europeo que habla de anestesia administrada por enfermeras, básicamente en propofol, con una cantidad de casuística impresionante. Más de 1 millón de casos reunían entre todo el estudio NAP y entonces empezaron a decir, bueno, pero entonces esto es seguro al fin por no anestesiólogos, ¿sí será que es seguro? Entonces en el 2010 también, y a raíz del caso de la muerte de Michael Jackson, se presenta una demanda tratando de que el propofol se le quitara un inserto que decía para uso exclusivo por personal con entrenamiento en anestesia general. Tuvieron varias discusiones, los gastroenterólogos en Estados Unidos también hacen lobby en el Congreso y estaban logrando que se quitara ese inserto del propofol que decía que es para uso exclusivo de personas con entrenamiento en anestesia general. Y después de varias discusiones salió el final statement que decía que definitivamente no lo iban a quitar, que en el propofol el inserto iba a decir eso. Y eso pues causa graves complicaciones en el ámbito de una demanda o de una posible demanda que podamos tener como médico general o incluso como anestesiólogo, porque si uno no tiene el entrenamiento, entonces puede verse afectado. En el 2010 salió la resolución definitiva de que no quitaban el inserto. En el 2011 las sociedades europeas también se retractan.
Entonces dijeron, no, nos retractamos de lo que habíamos hablado, de las guías que habíamos armado hasta ese momento, y echamos para atrás, y definitivamente esto tiene que hacerlo un anestesiólogo. Y ahorita vamos a ver qué pasó en Colombia. De ahí para adelante han aparecido varias guías diferentes, cada sociedad de anestesiología ha empezado como a hacer las guías para su país, para su región. Las más recientes que encontré las pueden copiar de ese QR, son las guías de sedación de la Asociación de Anestesia de Australia y Nueva Zelanda. Unas guías muy completas, muy sencillas de seguir, en la cual hablan de no anestesiólogos administrando sedación. Siguiente. ¿Qué pasó aquí en Colombia? Entonces, cuando nos vimos enfrentados a la situación de que teníamos que habilitarnos y ver la parte de la educación, entonces en el 2011 pedimos ayuda a la SCARE, y con la SCARE hicimos una cosa que se llamaba el consenso de sedación. Lastimosamente ese consenso tuvo mucha discusión por la forma como se hizo, pero se hizo algo y fue uno de los artículos más revisados de la Revista Colombiana de Anestesiología. En el 2015, entonces nos llevamos otra sorpresa, y era que mientras nosotros tratábamos de que fuéramos los anestesiólogos los que diéramos la sedación, la SCARE dictaba unos cursos en los cuales autorizaba a los gastroenterólogos y les enseñaba para hacer sedación. Logramos frenar esos cursos de sedación, y en el 2016 decidimos crear el Comité Nacional de Sedación, que nos lo patrocinó, digamos, la SCARE para que se hiciera ese curso. En el 2016 publicamos unas guías clínicas para el manejo de la sedación, unas guías muy bien hechas con colaboración con Cochrane, unas guías muy completas, pero lastimosamente cuando las presentamos al gremio de anestesiólogos no les gustaron los resultados. Los resultados decían que le iba peor a los anestesiólogos que a los médicos generales haciendo sedación. Y pues no se estudió bien el contexto, pero esa es la verdad. Yo tengo que decirlo. Los casos de mortalidad que conocemos han estado todos en manos de anestesiólogos. No conozco casos de mortalidad de médicos generales. Puede ser que obviamente haya un subreporte, pero también hemos empezado a mirar, y es que claro, si yo como médico general uso solo propofol y no le pongo sino propofol, pues mi sedación no es de alta calidad, pero es segura, entre comillas. Entonces se presentan menos casos de mortalidad entre la población de no anestesiólogos que la de anestesiólogos, y es algo que digamos que es un reto que tendremos que asumir. En el 2017 la Sociedad Cundinamarquesa organizó el primer Congreso Internacional de Sedación fuera de salas de cirugía, un congreso con una altísima participación y muy interesante. Vino un grupo de Harvard a apoyarnos y nos fue bastante bien. Y en el 2020, y en vista de que se generó una gran discusión de las cuales el doctor Pompeyo estuvo ahí presente, entonces se sacó una cosa que se llama el Policy Brief, que era como una recomendación de que tiene que ser un anestesiólogo el que haga la sedación. Seguiremos en la discusión. Yo les dije que eso nos iba a tomar 30 años y vamos como en 22, vamos bien. En términos de vamos bien. Lo último que hay es esa manifestación por parte de la SCARE de un Policy Brief que dice que recomiendan, y es seguramente parte de la estrategia que hay que llevar adelante, que recomiendan que sea un anestesiólogo, pero sobre todo que el paciente sepa quién le está dando la sedación y por qué se la está dando un médico general o un anestesiólogo. Esa es como la política que hay que llevar adelante. Desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la habilitación, pues entonces también nos encontramos con unas sorpresas. Cuando nosotros empezamos a hacer sedación, entonces íbamos a comprar los medicamentos de control especial, y resulta que los odontólogos también hacen lobby en el Congreso. Entonces para el 2008, nos enteramos que los odontólogos habían logrado tener una resolución. La resolución decía que ellos podían adquirir medicamentos controlados con su fórmula nada más, y los anestesiólogos no podíamos adquirir medicamentos de control porque no estaba dentro de ninguna norma. Esa era la que existía para ese momento. Entonces empezamos a trabajar en el tema, a meter el tema de la sedación, a tratar de aparecer en la Secretaría de Salud. De la Secretaría de Salud nos mandaron al Ministerio de Salud, y en el 2013 por primera vez aparece la palabra de sedación en los estándares de habilitación. Y aparece otro concepto, que era que la sedación se hacía fuera de los hospitales, el concepto de servicios extramurales. Entonces, en el 2014 aparece la resolución que nos rige ahora. ¿Qué logramos en esa resolución de cosas buenas? Que se prohibía la simultaneidad entre el operador y quien administraba la sedación. Eso fue bueno,
porque antes era el mismo gastroenterólogo o el mismo radiólogo el que con ayuda de una enfermera ponía la sedación y entre otras cosas no lo hacían tan mal, pero pues nadie vigilaba al paciente. Lo otro que se logró es que se estableció cuál era la monitoría necesaria para colocarle a esos pacientes. Y lo otro es que se definieron los casos donde era obligatoria la presencia de un anestesiólogo. Entonces hay 7 grupos que aparecen en la resolución que dice que es obligatorio. Uno de los más recientes complicaciones que hubo en un paciente obeso estaba claro. O sea, una de las recomendaciones de que haya anestesiólogo obligatoriamente es que el paciente tenga una obesidad importante. Y eso es muy difícil de vigilar. Tendría que hacerse a través de la Secretaría de Salud, que la Secretaría de Salud vaya y revise los registros, cuáles eran obesos, cuáles no. Es muy difícil de controlar, pero está escrito. Entonces, ¿cuándo sí funciona bien? Cuando se presenta una complicación, entonces dicen, pero ¿por qué ustedes le colocaron un balón intragástrico si esta paciente tiene una obesidad importante? Es más, se lo colocaron fue por la obesidad, y aquí en el listado dice claramente que la obesidad importante es uno de los factores de riesgo y que tiene que haber la presencia obligatoriamente de un anestesiólogo. Para eso, la única forma es presionar en las secretarías de salud para que hagan un control adecuado de cómo se está prestando el servicio. Siguiente. En el 2015 entonces logramos una cosa que fue, se las tengo que contar tal cual fue. Fuimos al Ministerio de la Protección Social y dijimos, bueno, ya podemos, ya que tenemos tanto bagaje académico y hemos trabajado tanto en la habilitación, ¿cómo hacemos para habilitarnos? Y dijeron, no, pero es que ustedes no se pueden habilitar porque nosotros no habilitamos servicios de anestesia. Es más, en los hospitales y en las clínicas no se habilita el servicio de anestesia. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cómo vamos a habilitarles un servicio por fuera que ni siquiera estamos habilitando en las clínicas? Ustedes son parte de un apoyo de las salas de cirugía, pero no los podemos habilitar como servicio de anestesia. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos y miramos, ¿y qué posibilidad hay? Pues una posibilidad sería que usted fuera extramural. Perfecto. Anestesiólogo independiente. Perfecto. Pero entonces no aparecían sino 2 opciones. O yo soy una ambulancia, que no éramos una ambulancia, o yo hago atención domiciliaria, que pues no éramos una atención domiciliaria, nosotros íbamos a los consultorios de los odontólogos. Entonces, una persona que no tengo ni idea, que trabaja en sistemas allá, dijo, doctor, pero si eso es fácil, llamó a un asesor que estaba en el piso de arriba del Ministerio de Salud, que no se conocen los del 6º piso con los del 7º piso, y el tipo dijo, venga, yo le puedo habilitar eso en un segundo, y habilitó el botón en 1 minuto, y ese botón autorizó a todo el territorio nacional a que hubiera otro botón que decía otros, y ahí cupimos nosotros. Entonces, ¿cómo nos podemos habilitar? Como profesionales independientes, modalidad extramural, otros, y ahí estamos hasta hoy en día. En el 2017 yo logré una cosa en Bogotá que nos tocó volver a hacer otra vez todo el tema. Entonces, ¿cómo hacemos para comprar los medicamentos controlados? Entonces nos tocó ir al Fondo Nacional de Estupefacientes. Yo no sé cómo funciona aquí en Norte de Santander, pero pues tiene uno que inscribirse al Fondo Nacional de Estupefacientes, llevar un cuaderno de cuántos ha gastado, cuántos ha... bueno, toda la serie de control de medicamentos de control. ¿Listo? Y aquí hay Fondo Nacional de Estupefacientes. ¿Perdón? Instituto Departamental de... Bueno, perfecto. Les cuento, eso es muy variable, ¿no? Estoy hablando con los colegas en Cartagena, no hay. O sea, usted hace la fórmula y lo compra. Hay todavía una descoordinación importante en ese tema. En el 2017 logramos por lo menos el primer reconocimiento de habilitación del Fondo Nacional de Estupefacientes. Y en el 2019 sale la resolución 3100 y la SCARE ha venido trabajando básicamente en demandar eso para que quitemos el tema de los médicos generales. Ha sido todavía parte de un proceso. Siguiente. Entonces, ya sabemos qué se logró. ¿Qué se logró? Que no sea la misma persona la que hace el examen la que administra la sedación. Eso fue un buen punto. ¿Qué se logró? Definir los casos en los cuales es obligatoria la presencia de un anestesiólogo. ¿Qué se logró? Que los programas de posgrado, porque era otro tema, nadie sabía de sedación y nadie estudiaba de sedación, entonces que los programas de posgrado metieran obligatoriamente una rotación formal en anestesia fuera de salas de cirugía, y eso se ha logrado. Yo tuve, de hecho, la primera residente de la Javeriana que rotó por eso, rotó conmigo, y en un mes hicimos casi 200 casos de especialidades diferentes con ella,
y pues digamos que ahí empezó un poco a verse la importancia de que efectivamente el residente saliera entrenado en los temas de sedación. ¿Qué no se logró? No se logró que se haya reconocido hasta este momento establecer que eso sea competencia exclusiva del anestesiólogo. No se ha podido porque hay unos intereses políticos que hacen que, digamos, genere una serie de requisitos para prestarlo. Una de las excusas que dan es que no hay anestesiólogos en todo el país. Yo sí, pero es que tampoco hay endoscopias ni unidades de endoscopia en todo el país. Y donde hay unidad de endoscopia, probablemente sea anestesiólogo, cosa que no es al revés. ¿Sí? Entonces, eso no se ha logrado todavía. Establecer que sea competencia exclusiva de anestesiología, la SCARI ha hecho ingentes esfuerzos en eso y ha sido difícil, pero digamos que la ley está demandada. Y lo otro es que no se han definido las competencias de lo que la gente tiene que hacer para poder hacer sedación. Se establecieron que había que hacer unos cursos, pero eso todavía no está claro, y en Europa ya está claro que tiene que haber un entrenamiento clínico de las personas que hacen sedación. O sea, no puede ser simplemente que usted hizo un cursito, el curso de salamandra dura 2 días, mi hija lo puse a que lo hiciera a ver cómo era que funcionaban. El curso teóricamente funciona muy bien, pero en la práctica le dan a usted una autorización por 3 años de hacer sedaciones con un curso de 2 días que es virtual y que usted presenta un examen virtual. Esa es la situación que tenemos hoy en día. Y esa es la situación en la cual están trabajando muchos médicos generales haciendo sedaciones en unidades de gastro y de radiología. Siguiente. Entonces, a pesar de todo eso, a pesar de todo ese panorama que ven en el cual se ha trabajado, que me interesaba que supieran parte de la historia, ¿qué se logró? Se logró que se abrieran 3 frentes importantes de atención nuevas para los anestesiólogos. Un frente es el intrahospitalario, que seguramente en los artículos ustedes lo van a encontrar como anestesia fuera de salas de cirugía, es que hasta los términos los hemos utilizado mal. Entonces, en el intrahospitalario, pero fuera de salas de cirugía. El otro, en unidades especializadas que, entre otras cosas, ahora que veníamos para acá, vi que están haciendo una unidad importante de hematología allí en la esquina. Ese es un sitio para ir a trabajar, bueno, porque en esas unidades especializadas, donde los artículos que ustedes los van a encontrar son básicamente bajo este término, Office Based Anesthesia. Lo que pasa es que en Estados Unidos el Office es no es un consultorio, son 10 o 20 consultorios pegados. Y la administración de sedación en los consultorios, que se llama sedación extramural, para efectos de nuestra habilitación. Entonces, estos son los nuevos 3 frentes que hay, y empecemos a revisar uno por uno a ver qué ventajas y qué desventajas tienen. En el ámbito intrahospitalario se volvió un círculo vicioso el tema de que se realizaban procedimientos dolorosos en unas áreas donde el servicio de anestesia no sabía, no había protocolos de recuperación ni de medicación ni de nada, no había áreas de recuperación. Entonces a nadie le gustaba salir a eso, porque pues no había con qué. La jartera era salir de salas de cirugía. Mi primer equipo de sedación fue un vaporizador de alotano pegado a una bala de oxígeno y a un circuito de no reinhalación. Y entonces cuando lo mandaban uno a hacer una arteriografía o lo que fuera que hubiese fuera de salas de cirugía, era una jartera, tanto que lo mandaba uno solo, sin profesor, digamos. Entonces eso se volvió un círculo vicioso. Entonces, para el 2015, una de las instituciones importantes de Bogotá, de un hospital de 4º nivel, empezó a detectar casos que, oiga, ya este mes llegaron 4 pacientes, nos llamaron de urgencia al servicio de anestesia porque había 4 pacientes en paro cardiorrespiratorio. Y llegaban al sitio y no, es que estábamos en radiología y le pusimos un poquito de esto y un poquito de lo otro, y el paciente estaba en paro cardíaco y anestesia lo consultaban para el manejo de los paros cardíacos de sedación. Entonces digo, bueno, pero espere a ver, aquí ustedes están haciendo sedación en otros servicios, nos están llamando solo para que le manejemos los paros cardíacos, intubemos a los pacientes y resulta que algunos ya están con daño neurológico porque se demoraron en llamar 15, 20 minutos y no lo pudieron rescatar. Entonces, ¿qué decidieron? Establecer normas y protocolos por parte del Departamento de Anestesiología. Y esto, mire que esto empieza a abrir un nuevo capítulo, es que es responsabilidad del liderazgo de los jefes de los departamentos de los servicios, ¿sí?, buscar que esto le pongan orden. O sea, no puede ser que en un hospital hoy en día estén haciendo sedación en gastro, en hematología, estén haciendo sedación en rayos X y nosotros ni siquiera estemos enterados del tema. Definir las tarifas, definir la programación y ver qué requerimientos y qué infraestructura necesitamos.
Entonces, en la Fundación Cardioinfantil, donde trabaja un compañero, dijo, mire, empezamos a analizar todas esas cosas. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Decirle al hospital que necesitaba construir áreas de recuperación cercanas al sitio donde se estaba haciendo el examen. Esa fue la primera revolución que tuvieron. Pero no, pero que la inversión, todo eso, ya les cuento cómo les fue en los números. Siguiente. ¿Qué pasó? El primer año llegaron a facturar el 40% de lo que facturaban los anestesiólogos en salas de cirugía. El primer año. Y solo manejando 2 servicios, que eran gastroenterología e imagenología. ¿Sí? Para el segundo año facturaban más que el 100% de lo que estaba facturando salas de cirugía. Entonces, esto es compatible con lo que reportan todos los estudios. El crecimiento de la sedación es geométrico. El crecimiento de las salas de cirugía depende del número de salas de cirugía. Si usted quiere hacer más procedimientos, tiene que abrir más salas de cirugía. Si no abre más salas de cirugía, llega a un punto finito donde de ahí no se puede pasar, no puede crecer. Entonces, se crearon sitios nuevos de trabajo, a veces sin contar con los anestesiólogos de los quirófanos. ¿Por qué? Porque los anestesiólogos de los quirófanos o no les interesaba o no les querían cambiar el paradigma de que yo tengo que salir con una máquina de anestesia. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo mandar a un anestesiólogo a un servicio de gastroenterología donde hace una endoscopia cada 15 minutos a que baje y entube todos los pacientes porque me frena el servicio. ¿Qué tengo que hacer? Bajar una persona que sepa hacer sedaciones de gastroenterología, que la sepa dar el movimiento que requiere una unidad de gastroenterología, porque si usted baja y me los entuba a todos, pues hacemos 2 o 3 en la mañana. Entonces, esos paradigmas tocó cambiarlos. Siguiente. ¿Y qué empezamos a ver? El paradigma no es solo de los anestesiólogos, es que, y lo leí en un artículo que me pareció muy interesante, es ¿qué sentido tiene que usted saque a un paciente que hay que hacerle una curación todos los días, lo pasee por todo el hospital, contamine el corredor, el ascensor, una sala de cirugía de ida y de regreso? Cuando usted puede hacer esa curación en la habitación del paciente, ¿qué tiene que hacer? Organizar a la gente, decirle a los de ortopedia o decirle a los de cirugía o de cirugía plástica, venga, ¿por qué no hacemos eso allá con un equipo muy sencillo? No necesito llevar una máquina de anestesia. Si llevo un equipo de monitoría, manejo de vía aérea, manejo de medicamentos cardiovasculares y hacemos una sedación con, no sé, o llámenla anestesia intravenosa, con midazolam y ketamina, ¿no será que dejo de contaminar medio hospital para llevar un quemado hasta salas de cirugía o una herida que requiere un lavado? Pues todos sabemos que requiere un lavado. ¿Eso no se puede hacer en la habitación? Interesante como para hablar con el servicio de ortopedia y decirle ¿qué sentido tiene contaminar medio hospital? Si lo podemos hacer en la habitación y botar todo ahí y manejarlo como una sala de cirugía. ¿El paciente se va a morir porque no tiene la máquina de anestesia? No. Simplemente le quito la almohada, le hago una sedación, lo lavo en la misma habitación y se queda en la habitación tranquilo y no contaminamos medio hospital. Y eso, así empezaron a hacer el cambio en los hospitales de los artículos que leímos en Estados Unidos para que cirujanos, instrumentadores y anestesiólogos salieran del quirófano y fueran a prestar el servicio afuera. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa? En el medio intrahospitalario, ¿qué hay que organizar? Hay que programar como en salas de cirugía. Hay que medir los tiempos de los especialistas porque no todos se demoran haciendo el mismo tiempo en el mismo procedimiento, cumplir los horarios del programa porque ellos estaban acostumbrados a que llegaban a las 8:30, empezaban las endoscopias, decir no, usted tiene que cumplir aquí un programa porque esto es como una sala de cirugía. Entonces yo como jefe del servicio le pongo un anestesiólogo a disposición, pero el anestesiólogo empieza a las 7 y acaba a las 12 y en ese lapso tiene usted para aprovechar. Si quiere aprovecharlo, perfecto. Si quiere llegar a las 8:30, entonces de 7 a 8:30 yo mando a mi especialista más bien a imagenología que haga un TAC mientras tanto y empezamos a las 9. Ya no les gustó tanto, dijo no, sabe que mejor nos metemos en la disciplina y programamos y volvemos como una programación de quirófano. Entonces hay que cumplir los horarios y se empiezan a hacer bloques por especialidad, de modo que inicialmente ocupaban 2 anestesiólogos, a los 3 o 4 meses requirieron 6 anestesiólogos, ¿sí? Porque el trabajo en sedación crece geométricamente. Siguiente. Como les decía, casi siempre estos servicios empiezan por gastroenterología y imagenología, pero con el tema de desarrollo de los hospitales libres de dolor, no sé qué tanto estén ustedes familiarizados con el tema de que el paciente no debe tener dolor en el postoperatorio, pero eso no es un hospital libre de dolor.
Un hospital libre de dolor es un hospital donde nadie grite por dolor y hay anestesiólogos de turno durmiendo. Es más, esos procedimientos se cobran. Entonces yo puedo ir al hospital a dormir o puedo ir al hospital a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hospital libre de dolor, urgencias de ortopedia. ¿Cuántas urgencias creen que se hacen procedimientos de reducción de fracturas porque el ortopedista le pone un poquito de fentanil y ya? Pues ahí podría estar el anestesiólogo, debería estar el anestesiólogo. Procedimientos de pediatría, hemato-oncología, ginecología, urología. Y este es otro tema, sedación del paciente terminal. Si nosotros somos los expertos en manejar las drogas de sedación y los analgésicos, ¿no será que los anestesiólogos nos hemos hecho un poco los de la vista gorda y no queremos trabajar en un tema que hay que trabajar, y es que en los hospitales la gente se muere y que es justo darles un buen tratamiento no solo a los pacientes sino a los familiares? ¿Y no será que hay que entrenar gente en sedación terminal para que empecemos a tener un hospital libre de dolor? Creo que ahí nos falta y hay buen espacio de crecimiento. Siguiente. ¿Cuáles son las desventajas del medio intrahospitalario? Que los casos que se van a presentar son de dificultad creciente. O sea, hablaba con una doctora que trabaja en Medellín y decía: chica, es que aquí no hay forma de mandarlo a un mayor nivel, es que ya mayor nivel no hay, el mayor nivel soy yo, así que yo tengo que inventarme la forma de hacer la sedación en una forma segura, porque es que hay procedimientos que duran 10 minutos y no puedo traer toda la monitoría de salas de cirugía porque debo tener una monitoría proporcional a la dificultad del caso, pero es que yo no lo puedo remitir ya. ¿A dónde lo remito si ya está en el cuarto nivel? Entonces son casos de dificultad creciente, no hay nivel de complejidad mayor. La dificultad es que sigo dependiendo administrativamente del hospital y de lo que yo negocie con el hospital. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hablar yo con el hospital? Hacerle una propuesta de valor. La propuesta de valor básicamente es una relación entre la calidad de prestación de servicio y los costos. Si mejoro la calidad y le disminuyo los costos, el hospital abre la oreja. Siempre el administrador va a estar pendiente de que le hagan propuestas de valor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le bajo los costos al paciente, digamos, el que estamos lavando una herida, pero mire, es más barato hacerlo en la habitación y lo va a cobrar tanto. Ellos saben, y ellos saben porque ellos hacen las cuentas mejor que nosotros. Pero si nosotros no presentamos un plan de cuentas, un plan de mejoría, un plan de propuesta de valor, pues no nos van a escuchar. Se disminuyen los costos y se disminuyen sobre todo los efectos adversos y dejamos de estar manejando pacientes que nos llaman para que les manejemos el paro cardiorrespiratorio. Ahora pasemos al otro mercado, las unidades especializadas. Todas las especialidades quirúrgicas tienen su tema de sedación. Dermatología, ortopedia, cirugía, manejo de heridas crónicas. Es que en cualquier especialidad quirúrgica ustedes van a tener desarrollados aquí en 20 años servicios en Cúcuta en todas las esquinas. Porque eso es lo que ha pasado en Bogotá. La gente dejó de armar hospitales, organizó unidades especializadas para manejar solo temas especializados. Y para eso se van a necesitar anestesiólogos especializados en esos temas. Entonces, inicialmente, pues el mayor volumen es gastroenterología e imagenología, pero las unidades que han armado de urología y de cardiología, pues el crecimiento de entrada de pacientes es impresionante. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Vuélvanse socios de las unidades especializadas. ¿Sí? Si traen un equipo nuevo que va a requerir que se hagan diagnósticos, o sea, sería muy bueno que yo fuera socio de un tomógrafo si yo soy el que voy a dar las sedaciones en tomografía. Buenísimo. O si traen una resonancia, pues buenísimo si yo voy a hacerlas, pero para eso tengo que estudiar el tema específico de cada unidad especializada. Entonces, si nosotros somos expertos en prestar esos servicios, pues obviamente que cualquier persona nos necesita, pero hay que meterse en el plan de invertir y de meterse en estas sociedades. ¿Qué es lo que pasa? Y nos pasa mucho en Bogotá. Llega una tecnología de punta, normalmente no llega a los hospitales, porque el hospital requiere, cuando sale un equipo nuevo, requiere hacer una cotización, intermediación, el que va a ganar el CBY, y eso se demora 2, 3, 4 años. Mientras tanto, la empresa privada ha comprado el tomógrafo, lo tiene funcionando, y cuando lo compran en el hospital, aquí ya lo saben leer y aquí no han hecho el primer caso. Entonces, la tecnología de punta siempre llegará primero a la parte privada, y no solamente en medicina, en todas las especialidades.
Lo que sí hay que tener es unos convenios de transferencia y contratransferencia claros para que uno no se envaine con un paciente que se quedó en la unidad especializada y no tuvo posibilidad de llevarlo a un nivel superior, y obviamente tener buenas pólizas de responsabilidad civil, porque pues en todas las instancias pasan complicaciones. Ahora hablemos de los consultorios. Entonces yo estoy dedicado hoy fundamentalmente a la administración de sedación en consultorios. ¿Y qué hay que hacer? Pues uno tiene que habilitarse, ya saben la ruta: anestesiólogo independiente, modalidad extramural, el botón de los otros. Y hay que hacer inversión, hay que invertir en equipos, hay que invertir en entrenar la gente que trabaja con uno. Yo personalmente voy con un asistente de anestesia para que no ocupar la persona, digamos, la auxiliar de odontología. ¿Qué ventajas tiene esta modalidad? Pues primero les puedo contar que hace 15 años no hago turnos, ¿sí? Que eso es una ventaja muy chévere. Lo otro es que no hago pacientes ASA 3 o que sean de una complejidad grande. Negocio directamente las tarifas con las personas que trabajo. Y un capitulito que nos va a dar dolores de cabeza es este de abajo: procedimientos no médicos. Entonces, en eso estamos en una discusión ahora, porque resulta que voy a poner cualquier nombre, digamos Maluma, porque es el que he visto más tatuado, quiere hacerse un tatuaje corporal del 60% de la superficie corporal, y eso es incómodo. Entonces, es un procedimiento doloroso que hay que hacerlo, pero lo va a hacer una persona que es no médica. O sea, la discusión de los no anestesiólogos es una pendejadita comparado con el problema que es este de los procedimientos no médicos, porque quien hace el procedimiento no es médico, es un tatuador, es un artista. Y lo peor de todo es que empezamos por el tatuaje, pero la evolución normal es el tipo que quiere mandarse poner aquí un cacho, que quiere cambiarse el color de un ojo, y son procedimientos que duelen. Entonces, ¿quién va a hacer eso? Y legalmente, ¿cómo vamos a estar comprometidos los anestesiólogos? Eso ya nos está empezando a generar discusiones ahí al fondo de la SCARE, de ver cómo se va a cubrir eso, pero va a ser todo un capítulo, ¿sí? Siguiente. Entonces, ¿qué desventajas hay para los que prestan este servicio? Trabaja usted solo. El anestesiólogo más cercano está por lo menos a media hora, ¿sí? Y si usted lo llama, no va a ir a ayudarle, ¿sí? O sea, está usted trabajando solo. Como tal, no puede tener complicaciones. Esa es como la norma, ¿sí? Y ¿qué hay que tener? Tener un servicio de ambulancias que le permita llevar al paciente en caso de una hospitalización no planeada. Usar técnicas de recuperación rápida. O sea, usted no puede llegar con fentanil y midazolam a dar una sedación, porque es que usted necesita recuperar al paciente rápido. Entonces tiene que pasarse a propofol, remifentanil, nuevas técnicas de infusión, medicamentos de corta acción, y capacitar al personal que trabaja con usted para que le pueda ayudar en una complicación. Porque les contaba a las doctoras, lo primero que hace el odontólogo cuando el paciente empieza a no respirar bien, se para y sale corriendo. Y yo le decía, pero no, vengan para acá. Entonces, cada vez que hacemos un caso, les explico cómo está, qué es la capnografía, qué es la saturación, la tensión arterial, para que si llega a tener una complicación lo resolvamos como grupo, porque es que no puede haber complicaciones. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, suena fácil, pero estas son las condiciones. Voy a trabajar solo y no puedo tener complicaciones. Entonces, la siguiente parte de la charla, ya que hoy hay partido y toda la cosa, la enfoqué un poco a que discutamos algunos casos clínicos. Entonces, empecemos con el primero. Paciente de 28 años, 50 kilos. Le hicieron una cesárea bajo anestesia regional sin complicaciones. Está tomando ibuprofeno y cefalexina. Hace 5 días le hicieron una exodoncia de terceros molares. Y presenta dolor en el ángulo mandibular al masticar. Curiosamente no tiene disestesia. Entonces, siguiente. Esta era la radiografía. Entonces, primer molar, segundo molar, tercer molar. Si cualquier cosa las doctoras me corrigen. Este es el conducto del nervio dentario. La raíz está proyectada sobre el conducto. Fue una exodoncia de un diente que no ha erupcionado. Ven hueso aquí sobre el diente. Entonces, normalmente lo que hacemos es cortar acá, a veces seccionar el diente por la mitad, sacarlo en 2 partes, o a veces hacer tracción y sacarlo en un solo tiempo. A esta paciente le hicieron esta cirugía del tercer molar o de las cordales, que es como más la conocemos. Les voy a mostrar la tomografía con la cual llegó la paciente. Siguiente. Está un poquito fracturado el maxilar. Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, sacaron la cordal, pero no sabemos por qué siguieron cortando para abajo.
no sabemos por qué no tiene disestesias, porque supuestamente el nervio viene acá, ¿sí? Pero lo que vemos aquí es una fractura en esta zona y una fractura acá, más desplazada acá arriba que acá abajo. ¿Sí estoy bien, doctores? ¿Sí? Bueno, entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que hagamos como el ejercicio de, bueno, ¿y usted qué haría? Fractura de maxilar, profesor. Salas de cirugía, intubación orotraqueal, placa. ¿Ah? Una placa, le van a poner una placa. Localita, sedación. Localita y sedación, una plaquita. Doctoras, ¿fácil? Llamar al maxilo aparte. Exacto. Llamar al maxilo. Bueno, entonces lo primero es llamar al maxilo, perfecto. Sí. En quirófano, ¿quién dijo en quirófano maxilo? Perfecto, doctor. Listo, doc, una pregunta. O una pregunta no, le quiero comentar. Normalmente, esto es una dificultad para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Usted sacó las cordales, el paciente pagó particular, le fracturó el maxilar, tiene que buscar el maxilo y pagarle al maxilo, y si lo mete a una clínica, el costo va dimensionándose terriblemente. Pero obviamente hay que ir en dirección a la seguridad del paciente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese tipo de fracturas las podemos manejar con solo sedación, y ahorita le voy a proponer cómo es el manejo. Pero miren, diagnóstico, fractura mandibular no desplazada. Entonces, ¿qué pasa? Lo llama el maxilo y le dice, oiga, doctor, la fractura no está desplazada. Yo creo que le puedo poner una plaquita, ¿sí? Y ahí empieza el sufrimiento de uno. Entonces, le voy a hacer una reducción abierta, le voy a poner una placa y me demoro 40 minuticos. Entonces ya empieza uno a pensarlo. Cuando uno trabaja en esto todos los días, dice uno, bueno, depende del tipo, depende de la persona, entonces siguiente diapositiva. Entonces, miren, es muy importante en sedación. Yo creo que no solamente en sedación, uno debería hacer este ejercicio con todos los pacientes. Nosotros hemos acostumbrado a que la valoración del riesgo depende del estado físico del paciente, del ASA. Y el ASA es solo un aspecto. Si yo tengo un paciente ASA 1, pero tiene un síndrome de Down, ¿es un ASA 1? ¿Sí? Entonces, yo creo que es muy importante, y esta diapositiva la vamos a pasar varias veces, es algo que también leí en un artículo que me llamó mucho la atención, la ley del 220. ¿Alguien la sabe? Cuando el cirujano, la edad del cirujano, sumada con la edad del paciente y sumada con la edad del anestesiólogo, da más de 210, alguno de los tres no va a salir del quirófano bien. Entonces, el tema es, hay que tener en cuenta, claro, el estado físico del paciente, pero hay que tener en cuenta la experiencia del anestesiólogo. Si yo no tengo experiencia en manejar esos casos, no me voy y perfecto, no pasa nada. Quirófano, salas de cirugía, placa, intubación nasotraqueal, lo que quiera ponerle, ¿sí? Experiencia del cirujano. Si el cirujano no hace reducción, si el cirujano nunca ha hecho una colocación de una prótesis para un aneurisma, les va a ir mal, ¿sí? No están con la persona que debe estar. Experiencia del sitio donde se realiza el procedimiento. Entonces yo les decía, eso es como en Bogotá, es más o menos como hacer un corazón en la Chayo y hacer un corazón en la clínica que está recién abierta en el sur. No es porque sea el sur o el norte, sino que no tienen la experiencia. Entonces, si en el sitio se hacen procedimientos, se puede hacer procedimiento. Y lo otro es la calidad de los cuidados postoperatorios. Entonces, con esos 5 puntos en la cabeza, es con los que siempre debemos trabajar. Siguiente. Entonces, ¿qué manejo le hicimos? Le colocamos un bolo de propofol de 30 miligramos más remifentanil 40 microgramos. Después de esa dosis, infiltramos toda la zona quirúrgica que va que infiltrar. Colocamos una infusión con bomba de TSI con remifentanilo, con un modelo de Minto, con una concentración de sitio efecto a 1.5. Duramos 42 minutos, abrieron, redujeron la fractura, pusieron la placa, le dejamos analgesia con ketorolaco y le hicimos profilaxis de náusea y vómito postoperatorio con dancetrón. El procedimiento no tuvo ninguna complicación y efectivamente nos demoramos 40 minutos. ¿Por qué? Pues porque sabía con quién estaba operando, sabía qué técnica y sabía que eventualmente no estábamos trabajando sobre un territorio de la arteria maxilar. ¿Abordaje sí. intraoral? Abordaje intraoral,
Sí, simplemente se abre se abre la encía, se expone la mandíbula hasta el ángulo y se colocan 2 tornillos proximales y 2 tornillos distales con una placa en L. ¿Sí? ¿Qué es lo que se haría igual en cirugía? En cirugía, digamos en el quirófano, el paciente estaría con intubación nasotraqueal probablemente, que tiene su emoción, ¿sí? Con el mismo abordaje y la misma técnica quirúrgica. Claro, es que eso es fundamental. Claro, claro, claro. Sí, por eso en la presentación, claro. Por eso en la presentación vuelvo y le digo y vuelvo y la voy a volver a colocar la diapositiva, hay que tener en cuenta todos esos aspectos. Entonces es un cirujano maxilofacial con el que trabajamos, que es muy hábil, con el que hemos hecho cirugías un poquito más complejas, porque esta, aunque se ve grande, no es la más compleja que hacemos con él. Siguiente. Entonces si ven aquí, lastimosamente aquí la foto no salió tan buena, pero aquí aparece la fijación en el fondo, una placa en L, ¿sí? Y el caso quedó resuelto. Diferencia en el costo del tratamiento, más de 5 millones de pesos. ¿Sí? Para el paciente. En costos de quirófano, en costos de recuperación, en costos de... Ahora, usted le hace una intubación nasotraqueal, el paciente se demora todo el día en el hospital. Este paciente a la hora estaba saliendo para la casa. ¿Sí? Que eso es una serie de costos que uno a veces no tiene en cuenta. Siguiente. Discutamos otro caso clínico. Unidad especializada. ¿Perdón? Paciente masculino, 44 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos, dolor lumbar severo y hematuria. ¿Sí? Lo de todos los días de... Siguiente. Entonces este paciente le hace una ecografía, la pelvis renal está dilatada, le encuentran un cálculo en el tercio distal del uréter. Siguiente. Diagnóstico, litiasis del tercio distal del uréter, plan, litotricia láser más colocación de catéter WJ, tiempo estipulado, duración con el cirujano que yo trabajo, 20 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más que nos ayude? Plan, doctora. Sí, es una unidad especializada y se conoce aquí hay, de hecho aquí se hace, hacerla en la unidad especializada. ¿Y el plan anestésico? Se hace la litotricia, se hace el proceso. Ahí lo único que cambia es la inyección del catéter WJ. Bueno, pero lo hicimos ya, les cuento cuál fue el manejo. ¿Sí? Perfecto, siguiente. Entonces, nuevamente, doctor, nuevamente, el ASA, ¿sí? Paciente ASA 1, ¿sí? Experiencia del anestesiólogo. Si yo hago litotricias todos los días y empiezo a darme cuenta, como les contaba la experiencia, que se me quedan muy dormidos los pacientes que les doy anestesia general, se demoran 6 horas en recuperarse, no salen del todo bien para la casa, y resulta que el doctor se demora 10 minutos y yo me quedo colgado con el paciente mientras se despierta, aumento el tiempo quirúrgico. Entonces, claro, en la medida que uno trabaja con alguien todos los días, va conociéndole sus tiempos y sus manos. Este caso, digamos que es un caso relativamente fácil de solucionar con la tecnología moderna. La litotricia no había en el hospital cuando empezamos a hacerlo en la unidad de urología, ¿sí? Entonces, experiencia del cirujano, experiencia del sitio donde se realiza el procedimiento y cuidados postoperatorios. Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? ASA 1, urólogo experto con tiempos confiables, litotricias donde se hacen diariamente, salas de cirugía y recuperación. Siguiente. Entonces le damos luz verde y le explicamos al paciente, mire señor, si usted quiere irse rápido para la casa, lo que vamos a hacer es lo vamos a acostar en la mesa de cirugía, le vamos a colocar anestesia a través del pene, un tubo de anestésico, ¿sí? Para ese momento usted va a estar sedado, ¿sí? Y vamos a poder hacer el caso con una recuperación mucho más rápida. Entonces, ¿qué hicimos? Oxígeno, midazolam 1 miligramo para colocar el paciente en posición de litotomía y anestesia tópica uretral. 5 minutos de anestesia clampeado, ¿sí? Esperamos que la anestesia local esté funcionando bien y empezamos con 0,5 miligramos por kilo de propofol, 0,7 microgramos por kilo de remifentanil y le decimos al paciente lo primero que vamos a hacer es el paciente está despierto todo el tiempo hablando con uno. Le vamos a hacer la cistoscopia y la ureteroscopia para saber dónde está el cálculo y cuando vayamos a darle el cálculo lo voy a reforzar. Siguiente. Encontramos esta la imagen endoscópica del cálculo. Siguiente. Y cuando vamos a empezar la litotricia le colocamos un bolo de 10 miligramos de propofol y ketamina 20 miligramos que corresponde a una dosis de 0.3, una dosis muy bajita.
colocamos un bolo adicional para la colocación del doble J, tiempo quirúrgico 18 minutos. ¿Sí? Paciente sale despierto a recuperación, se le hace manejo intensivo, analgésico y antiespasmódico y sale a la casa a las 4 horas. ¿Sí? ¿Sugerencias, doctor? Eso es lo que hacemos, eso es más o menos. Yo creo que igual a la esto es una unidad que se hizo en unas salas de cirugía tal cual. Y obviamente está la opción de que si hay que pasar a un procedimiento abierto se pueda pasar. Estas en unas salas de cirugía. Pero el tema, y lo vamos a discutir ahora al final, es ¿hay que darle anestesia general a todos los pacientes? O vamos a migrar a una cosa que seguramente llamaremos anestesia mínima. Así como los cirujanos desarrollaron la cirugía mínimamente invasiva, creo que nosotros tenemos que desarrollar la anestesia mínima. Siguiente. Ahora, pasemos al ámbito intrahospitalario. Ámbito intrahospitalario, paciente de 6 meses. 6 meses de edad, femenino. Me llaman de la unidad de hemodinamia de un hospital de 4º nivel y me dice, doctor, con usted hemos hecho unos casos increíbles de colocación de catéteres, usted es el que sabe. Tengo una niña hospitalizada aquí hace 2 meses. La niña cuando tuvo 4 meses tuvo una dificultad respiratoria severa, nos tocó hacerle gastrostomía y nos tocó hacerle traqueostomía porque tiene un tumor en la orofaringe. Tenemos un problema, es que el servicio de anestesia no viene porque no hay máquina de anestesia. ¿Sí? Esa fue la posición del servicio de anestesia y nunca bajaban a los procedimientos de hemodinamia. Entonces el hemodinamista que me conocía me decía, le tengo un problemita. Y así se va volviendo uno famoso. Casos de dificultad creciente, ¿recuerda que lo habíamos hablado? Entonces, el paciente está con la traqueostomía pero lleva 2 meses y tengo que hacerle alguna cosa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos oxígeno, tenemos un monitor muy bueno y tenemos succión, pero no tenemos ni anestesia ni hay máquina de anestesia. Entonces, siguiente, me manda esta tomografía. Plan. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un tumor de la orofaringe que le causa obstruida. ¿Sí? Una traqueostomía funcionando bien, permeable. ¿Sí? Casi que esto cerrado. Gastrostomía, pues no sé si se alcanza a ver ahí, pero miren la calidad del tumor. ¿Sí? Entonces, la idea es hacerle una inyección de fenol a ese tumor para que pare el crecimiento y poder ofrecerle algo a la niña. Entonces dice, doctor, tengo la niña hospital, ¿qué hago? Entonces usted dice, no, yo trabajo ambulatorio, yo hago solamente cordales, a mí no me friegue y salgo corriendo. Eso es lo más fácil. Hoy, o lo que hacen en el hospital de 4º nivel, donde no hay opción de subirla de nivel de atención, dicen, no, yo no voy a hacer una máquina de anestesia. Entonces, doctor Rosendo, cuénteme. Plan. El avioncito. Yo sí, o es uno socio o es cómplice. Entonces, Ajá. sería una manera de presionar a esa institución para que tenga al menos lo mínimo. Sí, Porque sí. tienen que darle solución a ese paciente. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿por qué esa institución no tiene lo mínimo? Porque la unidad de hemodinamia es particular. Derívelo. No hay para dónde, doctor. Derívelo, vaya Pero a está, otra sí. institución donde sí tenga. Están en el 4º nivel y lo que le sí. Bueno, una opción válida. El hospital no va a comprar una máquina de anestesia porque va a comprar la máquina de anestesia, se va a demorar 1 año en que llegue. Y va a demorar 1 año en que llegue. ¿Sí? Entonces, el servicio de anestesia dice, yo no voy y estoy de acuerdo. No me meto en ese caso. ¿Sí? O sea, sí, pero Doctor, plan, cuénteme. Entonces, véale cuento. Yo diría que ahí la dicotomía es la siguiente. ¿Se puede hacer con sedación nomás? Primero. Segundo, necesito la máquina de anestesia. ¿Sí? Y la vía aérea ya está ganada. Entonces, bueno, les cuento. Claro. O sea, lo puede ventilar. O sea, la vía aérea ya está. Lo duro ya está agarrado. Con ese tumor uno piensa Sí. mucho para hacer una Sí. operación.
Entonces miren que hay un tema de administrativo, ético, de mucho conflicto de intereses, pero ¿qué hacemos? O sea, es que, ¿saben qué? Es que lo más fácil es no hacer nada. ¿Sí? La vía aérea está ganada. ¿Necesito una máquina de anestesia para eso? Es la pregunta. Bueno, eso debería proponerlo el servicio de anestesiología. El servicio de anestesiología dice, no, es que no quiero ver ni la foto. ¿Sí? O sea, cómpreme una máquina de anestesia y yo voy. Entonces, pasemos al análisis de ese caso. Diagnóstico tumor de orofaringe. ¿Qué hay que hacerle? Inyectarle 3 centímetros de fenol dentro del tumor. ¿Sí? Siguiente. Volvamos a esta diapositiva, no se les olvide. ASA, experiencia del anestesiólogo, del cirujano, experiencia del sitio donde se realiza el procedimiento, cuidados posoperatorios. ¿Sí? Entonces me dice el doctor, siguiente. Doctor, este paciente es ASA 3. Radiología intervencionista, ¿qué hacemos? Aquí, de verdad, hacen magia. Tienen procedimientos, hacen procedimientos vasculares de alta complejidad y el cirujano es el más rápido del oeste, se los puedo decir. Es más, si tiene una urgencia, les recomiendo. Pero tiene hasta angiografía por sustracción. ¿Sí? Doctor, ¿le consigo cama en la UCI para que el paciente esté en el posoperatorio? Le dije, no, pues claro, es que sin cama en la UCI tampoco, ¿cierto? Vamos a inyectar fenol, el tumor se va a alisar, puede tener complicaciones. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? No me llame, no, yo no voy a eso. Y empiezo uno a dormir mal. Dice, bueno, esto es parte del sistema de salud que vivimos. Claro, debería haber una máquina de anestesia. Pero empiezo a pensar, pero es que no la necesito, es más, no la voy a usar. ¿Sí? Si acaso pongo un circuito de no relanación y lo ventilo con un circuito de no relanación, la vía aérea está ganada, está permeable. Por ahí no va a tener problemas. El tumor no conecta con la vía aérea. Entonces, pues, siguiente. ¿Qué hicimos? Tiempo estimado, duración 10 minutos. Laringoscopia, punción e inyección de fenol. Realmente nos demoramos 5 minutos en ese procedimiento. Oxígeno por la tienda de traqueostomía. Ventilación espontánea. Era importante que el paciente estuviera en ventilación espontánea. Entonces, ¿qué hicimos? Propofol, ketamina. ¿Sí? Y la paciente se fue despierta a la UCI. Cuando llegué a la UCI, que es un sitio que quiero que entiendan, yo no trabajo allá en ese hospital, ¿sí? Y me recibe el de la UCI y me dice, doctor, pero es que la niña está despierta. Le dije, sí, está despierta. Pero le inyectábamos toda la cosa. Ah, bueno, le vamos a meter la que, pero ¿cómo hizo? Y pues tiene una cánula de traqueostomía, le puse el oxígeno por la esta, le hicimos la inyección y aquí se la devuelvo. Quiero que la vigilen. Siguiente, ¿cuál fue la evolución? Salió de la UCI a las 12 horas porque pues no tenía indicación de controlar nada porque no ha tenido ningún evento secundario. ¿Sí? Y a los 10 días esa niña se va comiendo líquido, tolerando vía oral. ¿Sí? Vuelvo y les pregunto. 3 meses hospitalizada en un hospital de 4º nivel en la ciudad más grande de Colombia. O sea, yo lo que quiero es invitarlos a que no sigamos pensando que es mejor no hacer nada. Esto tiene que tener un liderazgo por parte de anestesiología, un liderazgo responsable, claro está, como dice Rosendo. Bueno, cómprenme lo que necesito, pero ¿qué hago con la máquina de anestesia con esta niña? ¿La tiro encima para darle una sedación que demoró 3 minutos? Yo siempre les digo, ¿en qué la máquina de anestesia me va a ayudar a más? ¿Por qué no pienso primero en lo menos, en lo básico, y luego sí pienso en claro, chéverísimo, ponerle la máquina de anestesia, cuadrarle el PIB, darle un volumen corriente o ventilarla por presión o ponerla en un modo de asistencia ventilatoria que ya traen todos los ventiladores? Buenísimo, eso en la práctica suena muy bien, pero la niña vive en Pereira, entonces la familia está hace 3 meses en Bogotá. Es un costo social que, a ver, ¿lo vamos a asumir o no lo vamos a asumir? ¿Sí? Yo venía hoy volando para Cúcuta y no sabía por qué el aeropuerto se llamaba Camilo Daza. 35 accidentes aéreos tuvo. Fue el primer aviador colombiano que manejó un avión. Es más, el primer avión que se inventó se tiró desde el techo de la casa. Si esa persona no hubiera volado, no habría Bianca. Así de sencillo. Y me llamó mucho la atención que dictando esta charla, el libro de él se llama
como Tiempos y Distancias, que es un libro de instrucción de aviación. Y decía, mi chica, tipo de Pamplona, que hace una carrera militar excelente, desarrolla el servicio de aviación. ¿A nosotros qué? ¿Nos quedamos hasta donde fuimos ahí? ¿Hasta donde nos enseñaron o hacemos un poquito más? ¿Sí? Entonces, ese último caso precisamente fue un caso muy difícil para mí. Duré una semana sin dormir porque lo primero que le dije al doctor era que no, que chao, y que pues para eso tenía su servicio de anestesiología, que consultara con ellos. La respuesta sistemática fue, no se puede, no doctor, no hay máquina, no va nadie, no queremos cambiar el paradigma, no queremos hacer nada nuevo. ¿Sí? Claro, hay que tener cosas. Sí. Máquina anestesia en ese sitio estaría subutilizada. Claro, pero obviamente, ahora podríamos... Sí, sí, claro. Ahora, doctor, usted quiere la máquina de anestesia, ¿por qué no cierra una sala de cirugía 1 hora? Coge la máquina, la mete al ascensor, baja y la conecta al oxígeno y vuelve y la sube. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Sí? Entonces, la invitación es a que lean la biografía de Camilo Daza, ¿sí? Y entiendan, mi chica, toca arriesgar. Sí hay puntos en los que uno arriesga en medicina, y si no, ¿saben qué? A mí personalmente se me volvería muy aburrida la atención de anestesiología si todos los días no tuviera que dar niños pequeños, no tuviera que dar casos diferentes en la semana desde 99 años a 3 años. Hace poco hicimos un niño de 2 años con todos los dientes dañados y lo recuperamos, lo hicimos bajo anestesia general. Se volvería muy aburridor conectar y prender el ventilador y todo eso. Entonces la invitación que les hago es a que reflexionemos un poco con este caso de que hay cosas. Siguiente. Y ahora que está tan de moda, miren, la sedación hace 30 años era esto. Nadie quería. Eso era usted con una máquina, usted con una bala de oxígeno por la calle, qué jartera. Hoy en día todos quieren con la sedación. ¿Por qué? Porque los chinos jóvenes sí se han dado cuenta que ahí hay plata y que es una forma de vivir muy cómoda. No hacen turnos, ganan bien, trabajan 5 o 6 horas o hacen 2 cirugías al día y con eso viven supremamente bien para irse a pasear 3 meses al año y volver a hacer otros 8 meses de sedación. Siguiente. ¿Cuál es el futuro? Claro, tenemos que liderar las políticas, ver qué vamos a hacer con los requisitos de formación, cómo se están prestando los servicios. Hay que hablar con la Secretaría de Salud para que a través eso tiene un nombre especial que es la calidad de prestación del servicio, vigilen cómo se está haciendo la sedación. Hay que instigar un poco en los mismos pacientes para que presionen a que sepan quién le va a dar la sedación, por qué le va a dar la sedación a esa persona y si tiene la experiencia o no. Hay un curso de educación continua que tuve la oportunidad de grabar para la SCARE de sedación para anestesiólogos. Les recomiendo que lo consulten, hay muy buena información y muy buenos tips y está desarrollado como en 10 capítulos de cosas específicas de sedación para litotripsia, para endoscopia, para colonoscopia y finalmente a que desarrollen servicios especializados. Yo creo que con el tiempo, por ejemplo, algo que yo empecé a hacer genérico, que era odontología, hoy en día se me ha vuelto un subgrupo que son los pacientes especiales y los pacientes pediátricos. Y yo les podría decir que viviría muy bien viviendo esos 2 pacientes nada más. Hacemos pacientes especiales y pacientes pediátricos, ¿sí? Pero pues obviamente sigo trabajando en otras especialidades, pero creo que a futuro esos servicios altamente especializados de sedación se van a requerir, porque uno desarrolla una experiencia importante en cada servicio. Hay una oportunidad laboral importante ahí, se requieren servicios de alta calidad de sedación y probablemente, y es el sueño, que algún día la sedación sea una subespecialización. Bueno, nuevamente quiero agradecerles la invitación, eso era lo que venía a contarles hoy y espero que les sirva. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa que... Camilo Daza subía en mula o aviones desarmados, porque era la sala de manejo de doble, construía sus propios aviones y armaba, yo no sabía que él trabajaba también con aeroplanos, entonces, pero gran cantidad de accidentes sí tuvo. Es más, en uno de esos, o sea, sobrevivió a muchos accidentes de aviación. Doctor Molano, Sí. uso de ketamina intravasal.
Bueno, el tema con sí. El tema con todas las administraciones intranasales, y hay muchos artículos que hablan del tema, es que digamos que es más rápida la dexmedetomidina. Pero en términos generales, y especialmente como lo utilizo yo en odontopediatría, a mí me causa la dificultad que pongo el intranasal y el paciente empieza con una cialorrea que no es buena para mi procedimiento, ¿sí? Ni para el odontólogo ni para mí, pero especialmente para mí, porque los niños que empiezan con cialorrea empiezan a tener dificultad a pasar la saliva, y en una de esas, cuando está medio sedado, hacen laringoespasmo y me complican. Normalmente yo les ponía midazolam intranasal. Se demora mucho en empezar a actuar. La ketamina se demora mucho en empezar a actuar. Tanto el midazolam como la ketamina me producen mucha cialorrea y de entrada me incomoda a mí e incomoda más al odontólogo. Entonces yo a todos los pacientes de odontopediatría les coloco atropina, tengo un ambiente muy seco en la boca, ¿sí? Y la inducción la hago con una inmovilización corta y le explico a los familiares, mire, el niño no se va a traumar porque lo inmovilicemos 20 segundos. Uno desarrolla ciertas habilidades, entonces toma la vena, pongo el bolo de propofol, el niño se queda tranquilo, la mamá se va tranquila y empezamos a colocar monitoría, todo el tema. Pero incluso hace poco vi una presentación en la cual venden un aditamento especial que por un lado sella muy bien la fosa nasal y por el otro lado permite la conexión a una jeringa. Cuando uno lo dispara hace mayor aspersión y técnicamente debería producir una mayor absorción y un efecto más rápido, pero la verdad a mí no me gusta. Es más, hay unas mamás que llegan y le digo, mire, si usted quiere, yo le pongo intranasal, pero lo voy a ver con esto. No, doctor, lo que usted diga, entonces lo ponemos así. Tuve la oportunidad hace poco de atender a una paciente que el niño era autista y no quería que lo inmovilizara. Le dije, bueno, pero va a pasar esto. Se lo puse y dijo, doctor, estoy como arrepentida, creo que usted tenía razón de no usar la intranasal porque y aparte eso el midazolam intranasal arde, les duele y sabe feo. Entonces el que se pasan. Yo usaba mucho eso, y en el Congreso de los Santanderes de hace como 5 años, 6 años, nos hablaron de la sedación con acetaminofén y midazolam, y ahora está fabuloso. Sí. La verdad, mi percepción es que el tiempo de acción es muy similar a nosotros, o sea, 15 minutos. Sí. El paciente tiene ya un estado de sedación adecuado, que yo lo clasifico de acuerdo al niño como lo veo. De eso es que yo creo que hay que tener en cuenta también qué tipo de procedimiento, cuánto se van a demorar, qué tan doloroso es el procedimiento o no. Si es un paciente que va para exodoncias múltiples, yo prefiero la intravenosa. Pero hay muchos artículos que hablan ahora del needless sedation, que es sedación sin agujas, ¿sí? Que es interesante, es a punta de orales. Muchos. Eso es como premedicación. Sí. Realmente, lo que usualmente es premedicación. Premedicación. Para que estén encarnizados, Ya. anestesia, charlar, Perfecto. lo que hablamos ahorita, niños ya Sí. más grandecitos, pequeños, Sí. todo para arriba. Ya. Y bonitos. Y lo otro, Sí. claro, es el equipo quirúrgico. O Claro. sea, cuando uno llega con un odontólogo nuevo, usualmente es, ya cuando uno con los que trabaja, uno ya sabe, yo lo manejo con el fentanil, la verdad no me gusta la infusión, usualmente con un bolito muy pequeño. Sí. Para la infiltración, o sea, Exacto. con un buen bloqueo. Sí. Quedan perfectos, ya después de que pase el efecto de remifentanil, 5 minutos de respire profundo, Sí. midazolamito y ya, y a veces de pronto ayudo con una dosis muy Sí. pequeña. Nosotros estamos usando ahora mucho goteo de propofol y lo ponemos con un protocolo de Snyder a 1.5 o 2 de TCI. Estamos usando mucho la TCI y la verdad que se despiertan muy cómodos, muy bien, y usamos, pues básicamente sería una tiva con dosis mucho más bajita. Qué bonito ya están utilizando para Doc, nosotros en este momento usamos en todos los pacientes electro, tensión, saturación y capnografía, porque la capnografía indudablemente en odontología ayuda mucho. Tanto es que yo hoy en día no miro en el monitor sino la capnografía. Me he empezado a dar cuenta que empiezo a descuidar como los otros parámetros, porque a mí lo que me importa es que el niño esté respirando. Y la capnografía ha sido una utilidad, sobre todo cuando el paciente tiene algo de tos o que tengo la duda de si está respirando o no, pues la capnografía me marca inmediatamente. Pero en todos los pacientes de sedación profunda, y eso ya es mandatorio por la ASA, hay que usar capnografía. Pero ¿y esa valoración preanestésica? En pacientes ASA 1 y ASA 2 normalmente la hago telefónica. Tenemos un cuestionario
y si en el cuestionario sale algo positivo, yo normalmente paso a hablar con los pacientes. Si el paciente está en esos pacientes que uno tiene dudas de que dicen que es asado si llegas a 3, entonces o lo suspendo o definitivamente lo cito a consulta preanestésica. Pero un paciente asmático que no sabemos si está compensado o no, es mejor verlo y no tener una programación fallida, porque en esto es un complique. Experiencia en sedación para electroencefalograma, por ejemplo, en niños. Para electroencefalografía no mucha, porque entiendo que los medicamentos de sedación alteran el patrón, ¿sí? Realmente en eso en la sedación más la usamos en terapia electroconvulsiva, ¿sí? Entonces terapia electroconvulsiva. Igual, propofol, Remi en lo posible nada más, no relajación, tener equipo de vía aérea disponible para el soporte de la ventilación después de la terapia, como en psiquiatría. Y se está volviendo a utilizar mucho en psiquiatría. Muchísimo, muchísimo. Creo que ahora más que lo que usaban antes. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, claro, sí. Y entonces yo me acuerdo que a mí me tocó rotar en el hospital de Armero y se usaba, entonces era a palo seco y el tiempo era, se hace esto y se espera 1 minuto a ver si el paciente vuelve a respirar. Entonces todos mirando 1 minuto a ver si, y al minuto todo el mundo con el ambú a 200 por hora. Pero sí, en encefalografía no tengo la experiencia, ¿sí? Ahora, la otra cosa es, en el Congreso de Sedación, cuando lo empezamos a organizar, hay gente que tiene una experiencia muy interesante en Colombia, porque la sedación se desarrolló como de acuerdo a los hermanos médicos que uno tenía. Entonces resulta que el doctor Blanco en Tunja, el hermano es radiólogo, pues le tocó aprender a hacer resonancias y le tocó aprender, como a mí me tocó aprender endoscopias, como a otros les tocó aprender odontología porque el hermano era odontólogo, y así se desarrolló. Pero estamos en un punto donde yo diría que hay como unas 10 o 15 personas expertas en cada área, porque les tocó, la vida los fue llevando a eso. Para resonancia. Pues si yo no tengo la máquina, es un sitio donde no hay recursos, el paciente tiene que respirar, ¿sí? Entonces, no narcótico, propofol, ketamina, básicamente, como para resumirte la respuesta, ¿sí? O sea, no puede deprimirse, dexmedetomidina, goteo de dexmedetomidina con propofol o propofol, ketamina, ¿sí? Depende la duración del procedimiento. ¿Qué es lo que yo les digo? Realmente uno no descubre el agua tibia, simplemente es que es un balance entre sedación y analgesia. Entonces, ¿qué pasa? En radiología yo no necesito mucha analgesia, entonces me voy más hacia propofol, ¿sí? En odontología necesito mucha analgesia, no todo el tiempo, pero mucha analgesia, porque nadie se va a dejar sacar una muelita o ponerse anestesia en la boca con solo sedación, no. Entonces, ese es el balance que hay que empezar a trabajar, es qué tanta sedación, qué tanta analgesia, cuándo el refuerzo debe ser de analgesia y cuándo el refuerzo debe ser de sedación. Ese es el juego que aprende uno cómo hacer. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, tenemos experiencia en dermatología, en procedimientos estéticos. Se nos viene un tema con el tema de los procedimientos no médicos muy complicado. ¿Cómo? Sí. Tenemos sedación, mucho, la sedación aplica en toda la medicina. Creo que no hay ningún área que no cubra. La sedación de oftalmología es un capítulo aparte, pero pues es claro, oftalmología se opera con sedación, ¿sí? Y con anestesia local. Entonces, en algún libro de anestesia también leí hace muchos años, cuando empecé mi especialización, decía, la mejor anestesia es la menor anestesia. Entonces tenemos que ir a la anestesia mínima, que es, si el procedimiento se puede hacer bajo anestesia local y no le va a causar desconfort al paciente, cédelo, ¿sí? Entonces, todo lo de odontología se hace con anestesia local y hay que ponerlo. Los odontólogos me preguntan, doctor, ¿y por qué tengo que ponerle anestesia si usted le está dando anestesia? Le dije, no. Es la mezcla de una serie de cosas. Es no dolor, no recuerdo y no estrés para el paciente. ¿Sí? Bueno, entonces, fútbol. Muchas gracias, muy amables. Bueno, profesor, sí. ¿Sí fue la idea? Perfecto, muy bien. Bueno, mucho gusto.